Buenos días, amada iglesia. Antes de empezar el sermón, los niños salen con la serie Moni, ahí los va a llevar Laura del lado. Los papás dejan ir a sus hijos, van a tener una clase paralela en el salón del lado. Muy bien. En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado La imitación que le glorifica. Y para ello les invito a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 y luego desde el versículo 21 al 28. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y luego en el mismo capítulo recorremos los versículos 21 al 28. El sermón en esta mañana tendrá una introducción. Luego hablaremos en el segundo punto del modelo divino a imitar. Luego hablaremos en el tercer punto de la imitación femenina. Luego hablaremos en el cuarto punto de la imitación masculina y luego hablaremos de Cristo Jesús como el ejemplo perfecto de su misión. Para ello seguimos la lectura bíblica. Dice la palabra del Señor así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El sermón en esta mañana
se llama y es titulado justamente La imitación que le glorifica. Hemos leído en el versículo 1 del capítulo 5 que dice así: sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra nos está entregando un propósito de Dios, nos está informando un propósito de Dios. El propósito de Dios es hacer hijos, hombres y mujeres, hacerlos hijos para que le imiten. El propósito que Dios se ha trazado desde la eternidad es redimir pecadores, sacarlos del mundo en donde están sumergidos en el pecado, en la maldad, en la traición, en la inmundicia moral, espiritual y mental. Y cuando Él los rescata, redimiéndolos, sacándolos del mundo de la impiedad, Él los hace sus hijos. Y el propósito que Dios tiene cuando Él hace a seres humanos pecadores sus hijos, es que sus hijos justamente le imiten a Él en su amor. El propósito por el cual Dios tiene esta meta final es para la gloria de su nombre. Esta epístola fue escrita en un escenario en donde verdaderamente la vida civil y familiar era un caos. La epístola es escrita en el período de la mitad del primer siglo después de Cristo, entre el 1 y el 100 de nuestra era. Un tiempo en donde la sociedad estaba regida por una cultura griega. El imperio romano regía el mundo y la cultura grecorromana era la costumbre habitual de la vida de los ciudadanos. Por una parte, la cultura griega mantenía empapado en la persona el concepto del dualismo. El dualismo griego sostenía que la persona estaba dividida en cuerpo y alma. Por lo tanto, todo pecado que podía practicar con el cuerpo, como estaban divididos, no le afectaba al alma. El dualismo maniqueo, es decir, la cultura griega, le permitía a la persona vivir una vida de libertinaje carnal, mintiéndole a la persona que no le afectaba en su relación con Dios. Por otra parte, las leyes romanas admitían el divorcio, si bien condenaban y penaban el adulterio y la promiscuidad. La persona podía llegar a tener 1, 2, 3 o 4 vidas maritales diferentes, y en esta sociedad de pecado es escrita esta carta. El humano, varón o mujer, podían incurrir en adulterios. Es más, la promiscuidad era un hábito entre ellos. Es más, los registros históricos que hablan del escenario romano en cuanto al moralismo dejan ver un caos pecaminoso de orgías, de cambios de parejas y de una vida familiar destruida por causa del pecado y de la maldad. Sin embargo, el Dios eterno está revelando en la epístola a los Efesios que la iglesia, que es justamente la familia de Dios, es un conjunto de seres humanos rescatados desde esa impiedad para recibir por parte de Dios una identidad diferente. Dicho de otra forma, lo que se vivía a través del dualismo griego en la cultura romana y lo que permitían las leyes civiles de Roma en cuanto a la destrucción familiar no era el modelo que Dios había planificado en la eternidad para que viviesen sus hijos. Sus hijos debían imitar el modelo del Padre, que es un amor sumiso.
este amor sumiso entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es justamente la práctica que ellos han tenido en toda la eternidad. Y por eso el capítulo 5 muestra que hay un pedido: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos entender entonces que los hijos de Dios imitarán el amor sumiso que la deidad tiene entre las personas que la componen. Las personas que componen la deidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los seres humanos rescatados del pecado y de la impiedad son sus hijos. El amor que el Padre tiene para con el Hijo es un amor sumiso que se deja ver en la palabra de Dios. Cuando en el Evangelio de Juan el Padre expresa que Él ama al Hijo y que todas las cosas ha entregado en las manos del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La Biblia revela que el amor que el Padre tiene para con el Hijo es un amor enraizado en la sumisión. El Padre, a pesar de ser Padre, ha querido que los hombres honren al Hijo, y para ello le ha entregado autoridad al Hijo, le ha cedido todo juicio al Hijo, para que los hombres honren al Hijo como le honran a Él. Esta es una sumisión amorosa, un amor sumiso. Es el carácter de Dios, es la manera en que ellos cohabitaron en la eternidad. Entonces, la palabra deja ver que el Hijo, el Padre, está sumiso al Hijo en un amor eterno. Sin embargo, la Escritura deja ver que el Hijo está sumiso al Padre. El Hijo está sumiso al Padre porque el Padre ha querido que el Hijo compre a su novia en la cruz. El Padre ha querido que el Hijo ocupe un cuerpo humano y que venga a la tierra a pagar el precio por su novia. Este conjunto de hombres y de mujeres que Dios está levantando del medio de los pecadores para que sean la esposa del Cordero, la iglesia, con la cual Él se casará en unión eterna. Esa es la manera en que le honraremos por toda la eternidad. Pero el Padre ha decidido que el Hijo venga a comprar a su novia. Y la Escritura dice en Hebreos 10, del 5 al 7, que el hacer la voluntad del Padre le ha agradado al Hijo, así tal como estaba escrito en el libro del rollo, y de esta manera Él se encarnó para venir a morir. El Hijo sumiso al Padre. El amor del Padre al Hijo es sumisión, el amor del Hijo al Padre es sumisión, el amor del Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo es sumisión. El amor del Espíritu Santo, la tercera persona de la trina deidad, se deja ver en la palabra, en ese acto de acción obediente que tiene para ser el asistente de todo plan de Dios y llevar a cabo sus propósitos eternos. Podemos ver la sumisión del Espíritu Santo al Padre en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3 y el versículo 22, cuando la palabra de Dios dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El escenario del bautismo deja ver la actitud obediente del Espíritu a los propósitos del Padre. Cristo parado allí en el río Jordán, Juan bautizando, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, limitado en una paloma, descendiendo desde el cielo, posándose en el hombro del Salvador, y la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oí.
El Espíritu Santo está siendo el asistente obediente al propósito del Padre, que es la redención de los perdidos. Él está allí en una actitud de sumisión amorosa a los propósitos del Padre. Podemos ver la sumisión del Espíritu Santo al Hijo en San Lucas capítulo 24, el versículo 49. San Lucas 24, 49, la Escritura nos dice así. Si usted sigue la palabra, dice así, 24, 49 de Lucas. He aquí, por boca del Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo Jesús anunciando que Él enviará al Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento del bautismo el Espíritu lo envía el Padre, asiste a Cristo en el ministerio terrenal. Cuando Cristo asciende a la gloria, Cristo envía al Espíritu Santo a los hombres. El Espíritu Santo es sumiso en amor al Padre y al Hijo. Ahora, creo que estamos en condiciones de entender por qué Efesios 5:1 nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Así funcionan ellos. Ellos funcionan en una sumisión amorosa, en un amor sumiso. Entonces, la palabra de Dios está mostrando que Dios se glorifica en un modelo matrimonial que no es el modelo matrimonial de Roma, que no es el modelo matrimonial de los griegos, es el modelo matrimonial que está presente en la mente de Dios, el cual le glorifica. Por ende, la palabra claramente nos está mostrando la manera en que el hombre y la mujer deben glorificar a Dios. Y tú te preguntas por qué, cuál es el propósito que Dios haya tenido en mente que dentro de la iglesia los matrimonios imiten a Dios. El propósito es que Dios con la iglesia, de acuerdo Él lo expresa, tiene un doble propósito. En Efesios, el capítulo 3 y el versículo 10 dicen lo siguiente: Dios con la iglesia tiene un propósito de testimonio para con las huestes del aire, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta sabiduría multiforme de Dios, el Padre ha decidido que sea mostrada a todo el mundo angelical, a los ángeles santos como a los ángeles rebeldes, toda la esfera de los seres invisibles existentes deben recibir por parte de la iglesia un mensaje de exaltación a Dios. Ese mensaje de exaltación a Dios es mostrar a Cristo. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Cristo es la multiforme sabiduría de Dios. Y la manera en la que la iglesia muestra a Cristo es en un amor sumiso que se vive dentro del matrimonio. Los ángeles santos reciben la información de Dios que es dada por medio de la iglesia, mostrando que su propósito de redención ha surtido efecto. Los ángeles de Dios siguen el desarrollo de la iglesia en medio del tiempo. Están expectantes y son aquellos que están viendo la actitud de cada hombre y de cada mujer que se dice ser cristiano. Ellos participan en la obra de la redención. Los ángeles santos fueron enviados por el Padre para transmitir su palabra. Y dice Hebreos 1:14 que son espíritus enviados para servicio a los que serán herederos de la salvación. Estos son los creyentes. Por lo tanto, hay una relación directa entre la iglesia y la visión de los ángeles. Pero también la palabra dice que la iglesia tiene un testimonio a los ángeles rebeldes.
Los demonios, aquellos que no tienen ya más posibilidad de arrepentimiento ni de perdón. Aquellos que están sentenciados para un juicio final de destrucción. Estos también tienen por parte de la iglesia el mensaje de que la iglesia es el conjunto de humanos a los cuales Dios ha querido bendecir con la gracia de la salvación. Por lo tanto, la iglesia es un testimonio para los ángeles, pero también en Efesios 3:21 dice: a Él sea gloria por medio de la iglesia en Cristo Jesús. La iglesia es entonces el conjunto de hijos de Dios que tiene un testimonio en la sociedad, que vive de una manera impía, inmoral, que vive aceptando la promiscuidad, el adulterio, la pornografía, el pecado moral. La iglesia es el conjunto de personas que viven de una forma diferente porque imitan a Dios en un amor que es sumiso. Y entonces, este es el escenario para entender el versículo 21. De esta manera podemos entender el porqué y el para qué de este pedido de Dios. Él dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando llegamos al versículo 21, muestra que la manera de poder imitar a Dios en este sitio exclusivo que es el matrimonio, a la mujer le encarga que dé gloria a Dios imitando la sumisión de la iglesia a Cristo, que ella copie este modelo de sumisión de la iglesia para con su Salvador. Y le dice de esta manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si hay un sitio en donde Dios quiere mostrar la imitación de su amor, es el matrimonio. Y en esta serie que hemos dado de la familia, estamos llegando al último mensaje. Y estamos hablando del matrimonio que glorifica a Dios. Es el que le imita. Le imita en un amor sumiso. Entonces, la palabra está pidiéndole a las esposas de esta manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En primer lugar, voy a dar el concepto. Cuando la palabra dice las casadas estén sujetas, el término sujeto traducido al castellano proviene del griego hupotazo, una palabra que es compuesta, que está justamente unida de dos raíces. Hupo significa debajo de, y tazo es un verbo que significa colocarse. Es una palabra usada en el griego koiné para referirse a los rangos en el militarismo. Ustedes saben que las jerarquías militares son bien marcadas y que las jerarquías están subordinadas. El que está en una jerarquía inferior sabe que debe obedecer la jerarquía superior. Y es la manera en que funciona justamente la organización militar. De aquí es tomada esta palabra. El término hupotazo es el que está diciéndole a la mujer cuál es la actitud que el Espíritu Santo está requiriendo que ella tenga para imitar a Dios en su amor sumiso. Y está diciendo: tú debes colocarte voluntariamente bajo el liderazgo de tu marido. Ese es el modelo original de Dios, para que su amor sumiso sea imitado en medio de los hombres en la tierra, entre sus hijos. Este es el matrimonio ejemplar. Es el matrimonio que la sociedad no vive. Es el matrimonio que la sociedad resiste. Hoy vemos en la calle marchas, mujeres rapadas, pintadas, rebeldes, que aman la independencia del hombre y que lo hacen porque quieren pecar libremente sin que no haya ningún freno en cuanto a su inmoralidad. No hace mucho podía observar a una de ellas con una remera que en su panza tenía un feto dibujado en la remera con un cuchillo y un tenedor.
como representando que ella apoyaba que se lo comiera vivo antes de nacer. La maldad, el pecado, el caos de una mente corrupta por causa del pecado. El matrimonio que da gloria a Dios es aquel que imita a Dios en su amor. La manera en la que la mujer va a dar gloria a Dios es justamente esta: colocándose voluntariamente bajo el liderazgo de su marido. El mandato a la sumisión es el primer punto de este versículo. Dice: las casadas estén sujetas. Las casadas estén sujetas. Por lo tanto, si tú eres mujer y si tú verdaderamente quieres dar gloria a Dios, debes entender que la sumisión no debe ser una imposición de la iglesia, no debe ser tampoco una actitud obligatoria tuya para quedar bien con la institución de la iglesia. Debes entender que la sumisión es una idea de Dios, la cual Él manda. El término casadas está incluyendo a toda mujer, cualquiera sea su preparación, cualquiera sea su condición económica, su condición cultural, cualquiera sea su raza, su color, su tamaño, su clase, su dedicación, su ocupación. No hay exclusión. Si tú eres una hija de Dios, porque este mandato de imitar es para los hijos, debes saber que el Señor te rescató de la impiedad de una cultura que no le glorifica. Debes saber que el propósito de Él es haberte sacado del pecado, es haberte redimido de aquello que no le glorifica, y que estás dentro de una familia la cual Él ha pensado que viva el matrimonio de una manera diferente. Si tú eres mujer, eres casada, no puedes estar excluida de este mandato del Señor. Debes sujetarte a tu marido como un ejemplo de imitación a Dios. La mujer debe entender que es convidada por gracia a imitar a Dios. Muchas mujeres toman este pedido del Señor como un elemento de humillación descalificante. Muchas piensan que el sujetarse las constituye como un ser inferior, rezagado, humillado, manipulado, y no tiene nada que ver la sumisión bíblica con este concepto que a veces está presente en la mente de las mujeres. La sumisión es un modelo de Dios por medio del cual exalta a la mujer a una posición de protección y de edificación moral, espiritual y humana. Ese es el propósito de Dios. Cuando Dios le pide a la mujer que se sujete, es que imite a Dios en un amor sumiso. Por eso es que, en segundo lugar, este texto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay un límite en la sumisión, y es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, el texto revela, en primer lugar, la sumisión como un mandato que exalta a la mujer, no que la humilla. En segundo lugar, el texto revela que tiene un límite. La sumisión de la mujer es a su marido. Hay mujeres que quizás puedan confundir esto. Y la sumisión de la mujer es a su marido. El liderazgo de una mujer lo debe llevar su marido. Ningún otro hombre debe ocupar dentro de la iglesia ese lugar. Incluso no lo debe ni lo puede ocupar el pastor. Es más, el registro bíblico es el siguiente. Si ustedes tienen dudas, les dice Pablo a las mujeres de Corinto, no alboroten el culto
no empiecen a hablar entre ustedes ni a querer interrumpir al que predica. Cállense en la boca, guarden silencio y pregúntenle a sus maridos en sus casas. Entonces, cuando la palabra habla de sumisión, tiene un límite. Es el modelo de Dios. Establece que cada esposa debe recibir el liderazgo de cada marido y que la mujer no tiene necesidad de estar buscando el liderazgo de otro hombre dentro de la iglesia. ¿Qué ocurre cuando pasa algo así? El hecho de que pase algo así está indicando que hay un desorden en ese vínculo matrimonial. Como la mujer ha sido creada con una estructura psíquica para ser guiada y amparada, la ausencia del liderazgo masculino muchas veces impulsa a las mujeres a buscar de hombre en hombre a alguien que las lidere. Y tristemente esta es la puerta abierta a un posible adulterio en un día futuro. Porque conversación va, conversación viene, visita va, visita viene, y el enemigo que no duerme puede crear un vínculo que termine provocando un pecado de destrucción. Una mujer entregada a otro hombre, oportunista, tan pecador y tan dañino como ella. La palabra de Dios es clara. La sumisión tiene un límite, es a sus propios maridos. El modelo de la sumisión es la línea siguiente. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La mujer debe entender que el modelo de la sumisión es que su actitud para con su marido en dejarse liderar debe ser una copia exacta de su actitud espiritual en dejarse liderar por su Salvador. Y esto rompe el estigma que hay en las iglesias. He conversado con muchas hermanas que no tienen problema de desarrollar un ministerio, pero están peleadas con su marido. La persona es un ser integral. La mujer no tiene una relación con Cristo y una relación con el esposo. Una relación con el esposo en la casa y con Cristo en su vida privada. La mujer es un ser integral que tiene una relación de hija de Dios salvada por medio de Cristo, que tiene una cabeza espiritual definitiva que es Cristo Jesús como autoridad sobre la vida, pero que tiene una cabeza humana que es su marido. Y la Escritura dice: así como tú te sujetas a Cristo, así lo debes hacer para con tu marido. Y la implicancia es esta: ¿cuál es tu actitud con Cristo? ¿Lo buscas todos los días? ¿Vas a Él en oración en tus momentos de desesperación, de necesidad? Mujeres que oran mucho, pero con su marido están en silencio. No tienen el suficiente grado de diálogo, de confianza, de relación íntima, a tal punto que piensan que lo que viven con Cristo es distinto a lo que viven con su marido. Quiero decirte algo, mi hermana: si tú no estás bien con tu marido, no estás bien con el Señor. Y si no estás bien con el Señor, no estarás bien con tu marido. El modelo de Dios es un modelo que evidentemente tiene a la sumisión como un modelo de la relación con Jesucristo. La mujer debe obedecer a su marido de la misma manera que lo hace para con el Señor. Una mujer sujeta a su marido está sujeta al Señor, y una mujer sujeta al Señor lo está a su marido. El hecho de que una mujer esté peleada con su marido la descalifica para cumplir una función ministerial, y evidentemente la iglesia comenzará sin duda un proceso de disciplina para restaurar esa relación. El texto sigue diciendo: lo debes hacer como al Señor, pero dice: porque el marido es cabeza de la mujer. El motivo de la sumisión
No solamente que Pablo habla del mandato de la sumisión, del orden de la sumisión, del modelo de la sumisión, Pablo enseña el motivo de la sumisión. La mujer debe tener en claro por qué se debe sujetar. Y se debe sujetar porque en el propósito de Dios, Dios ha diseñado que la iglesia sea liderada por la cabeza que es su Salvador. El propósito redentor y el programa redentor de Dios funciona así. Cristo ha descendido en carne a comprar a su novia. Él ha pagado por ella en la cruz. Y su novia, que es la iglesia, los hombres y las mujeres que creen en Él y que son su cuerpo, pueden funcionar en la vida dando gloria a Dios solamente si se sujetan a la cabeza que es Cristo. La iglesia no puede dar gloria a Dios, no puede funcionar como iglesia aparte del Señor. San Juan capítulo 15 dice claramente: sepárense de mí y nada podrán hacer. La dependencia del Señor es justamente el modelo de Dios. Y hermana, si tú dependes de Cristo, porque Él es cabeza de la iglesia, tú debes depender del liderazgo de tu marido, porque Él es quien está puesto en la vida para guiarte y liderarte en el Señor. ¿Qué provoca el entender el motivo de la sumisión? El hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia y que la iglesia esté sujeta a Cristo, el cual es su Salvador, deja ver que la iglesia está unida a quien le ha provisto de toda bendición. La iglesia está sujeta a aquel que le ha provisto de toda protección para con el pecado. Y la iglesia está sujeta a aquel que la preserva hasta heredar la gloria futura. Entonces, la palabra está mostrando que el hecho de que la mujer se sujete a su marido, como la iglesia se sujeta a Cristo, es porque debe entender ella que recibe protección, provisión y preservación en la vida. Y por último, dice la palabra en el texto: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo estén las casadas a sus maridos en todo. Y este es el alcance de la sumisión. Dios ha diseñado que el alcance de la sumisión de la mujer sea integral en su vida. Me ha tocado tratar en la consejería problemas profundos de vínculos matrimoniales que son causados porque la mujer se toma la atribución no bíblica de guardar ciertas áreas de su vida a la sujeción a su marido y otras las rinde. El modelo de Dios no es que la mujer diga: yo a mi marido le voy a hacer caso en esto y en esto, pero yo quiero mi independencia en esto y en esto. Ahí Él no se mete. Si tú quieres destruir tu matrimonio, comienza a pensar así. El modelo de Dios es un modelo de sumisión general. El alcance de la sumisión es en todo. Esto quiere decir que realmente hay un respeto profundo de la mujer, que tiene una actitud de someterse al marido y que luego lo mostrará con una acción que se desprende de esa actitud. Y la acción es la obediencia. Le consulta al marido en lo que gasta, le consulta al marido en lo que proyecta, le consulta al marido en lo que va a hacer, le consulta al marido en lo que piensa, le consulta al marido en sus sueños, ilusiones, proyectos, propósitos. ¿Por qué? Porque está bajo el liderazgo de su guía, el que Dios ha puesto para que la acompañe en una actitud de amparo, de provisión y de protección hasta que la muerte nos separe. Si tú tomas la palabra, te pido que
que vayas a 1 Pedro capítulo 3 y cierro el mensaje para las hermanas. Esta es la idea de Dios en la eternidad para que en el matrimonio se imite su amor sumiso. Tú debes glorificar a Dios, el cual funciona desde la eternidad en una sumisión entre las tres personas, entendiendo que la idea de Él fue que tú te sometas a tu marido como tu líder y guía en la vida. Y debes entender que la Biblia muestra ejemplos de mujeres santas que se sujetaron a sus maridos y que pudieron vivir en el cuerpo este modelo de sumisión y que fueron sabias y edificaron un hogar que glorifica el nombre de Dios. 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Usted quiere, hermana amada, un ejemplo de sumisión? Mire a Sara. Sara es el ejemplo de las sumisas, así como Abraham es el ejemplo, es el padre de la fe. Sara es el ejemplo de las sumisas. La palabra está mostrando aquí detalles impresionantes para entender el cierre del concepto de la sumisión. La Escritura no separa la sumisión de dos aspectos de la vida femenina. Justamente es su atuendo y su actitud. Nótelo, mujeres sujetas a sus maridos son aquellas que tienen una conducta casta y respetuosa. ¿Cómo es tu relación con otros hombres, hermana? ¿Tú eres casada? Dime, ¿te provoca algo cuando entra algún hombre esbelto, lindo? ¿Cómo es tu actitud de corazón? La conducta de la mujer sumisa, la que entiende que de esa manera copia el amor sumiso de Dios, es una actitud casta. La actitud casta no es otra cosa más que la conducta santa. Es la mujer que asume que está al lado de ese hombre y que Dios le ha puesto a ese líder que la guíe hasta que la muerte los separe, y no tiene la inclinación de tener ningún tipo de actitud provocativa para con otro hombre que no sea su marido. Por lo tanto, la palabra de Dios no separa la sumisión de la castidad. Entonces, dice la Escritura que la mujer sumisa es casta en su conducta y es respetuosa. La manera práctica de estar sujeta al marido es vivir una conducta de respeto a tu esposo que se deja ver en tu vínculo distante para con los otros hombres que no son tu marido. Una mujer que no es sujeta es la mujer que le da mucha entrada a otro hombre. Una mujer no sujeta es la mujer que le sigue la risita a otro hombre, que se prende en la seducción de un hombre, que se deja llevar emocionalmente por el intento agazapado de un oportunista que va a romper un matrimonio. Y ella va. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Sé sumisa. ¿Tú quieres ser sumisa? Sé casta.
Sé respetuosa de tu esposo. El respeto a tu esposo es la distancia que limita el acercamiento destructivo de otro hombre que no es tu marido. Y es el respeto a tu marido en obedecerle en todo, como te lo pide la palabra del Señor. Por eso es que la Escritura dice que no solo la sumisión es una actitud distante para con otros hombres, respetuosa para con tu marido, sino que se deja ver en la manera en la que te expones públicamente. ¿Usted quiere entender cómo Dios diseñó que la iglesia testifique de la sumisión femenina en el matrimonio? Mire a las mujeres cómo se visten y después saque sus conclusiones. Es muy triste cuando una iglesia llamada bíblica presenta a las mujeres en público con ropas transparentes que dejan ver su anatomía íntima, o con ropas ajustadas que copian las curvas del contorno natural de su anatomía. Este no es el diseño de Dios. Una mujer sumisa es sumisa en invierno como es sumisa en verano. He visto el problema de iglesias bíblicas que tienen mujeres que cumplen con el mandato del Señor en verano. Ropa suelta. No sé cómo se llama porque no manejo el tema ropa, pero remeras largas. Pero eso ocurre hasta diciembre. Diciembre, enero y febrero en la pileta semidesnudas. Esto no es ser sumisas. Hermana, el atuendo evidencia tu relación con Cristo y tu respeto a tu marido. Dios ha diseñado que la mujer sea de ese hombre y no ha diseñado que esa mujer sea de la mirada codiciosa y pecaminosa de los que están alrededor. Por lo tanto, el atuendo de la mujer no debe ser provocativo. El atuendo de la mujer no debe evidenciar una vida superficial de relación con Dios, es decir, una vida de vanidad. A lo mejor no tiene para darle a su hijo un buen calzado, o no tiene para comprar a su hijo una ropa que lo tape, pero quizás ella, por una cuestión de competencia social o grupal, está invirtiendo su ingreso en peinados ostentosos, en muchas joyas. Es todo lo que aquí dice. El problema que ellos tenían es que trataban de copiar el modelo cultural de las romanas y de las griegas, que competían entre ellas y que vivían una vida superficial. Hermana, la sumisión se deja ver en la presentación de la mujer en público y en su relación de respeto para con su marido, manteniendo distante a todo hombre para la gloria de Dios. Pero Dios no solo quiere que las mujeres le imiten. Dios quiere que los hombres le imiten. Y al hombre le dice claramente en Efesios 5, tú también me debes imitar. Y tú me debes imitar de esta manera. El amor del hombre debe ser sumiso, como el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre y del Espíritu Santo a ambos. Y entonces la palabra dice así claramente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En primer lugar, maridos, le habla a todos sin distinción. No hay distinción de clase social, de ocupación, de economía.
Los maridos, los hombres rescatados por gracia, imitan a Dios en su amor cuando copian el amor de Cristo para con la iglesia. Así como las mujeres glorifican a Dios copiando el amor o la sumisión de la iglesia para con Cristo, así los hombres copian el amor de Cristo para con la iglesia. Por eso es que la palabra aquí es el griego agapateo, es un derivado de la palabra ágape. Es un amor sobrenatural, un amor que viene de Dios. Si tú entiendes lo que Dios le está pidiendo al varón, jamás tu mujer buscará que la lidere otro. El modelo de Dios es un modelo conjunto. El matrimonio que glorifica a Dios dentro de la iglesia es el que está compuesto por una mujer sumisa a su marido como al Señor, que se está dejando liderar por un hombre que tiene una pasión por guiarla en los caminos del Señor. Entonces todo funciona perfecto para la gloria de Dios. Pero ¿por qué pierden las mujeres los hombres? Porque no son hombres. Porque no fueron hombres, porque fueron hombres anatómicos o de placer, pero no fueron guías de su mujer. Por eso las perdieron. El modelo divino, el modelo de la iglesia, es el de matrimonios que funcionan unidos hasta la muerte porque se ajustan al pensamiento de Dios. El pensamiento es que el marido la ame. Este amor es el amor que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Es el amor que viene del cielo, es el amor con el que nos capacita Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios, este ágape, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas 5:20 dice que el fruto del Espíritu es ese amor. Entonces, el amor con que el Padre pide que le imitemos siendo esposos es el amor con que Él nos ama. Este amor no es un amor oportunista, este amor no es un amor manipulador. Por eso cuando el hombre ama, jamás su esposa siente que la manipula, siente que la ama. Es el amor de Dios. Es el amor que Cristo tuvo por la iglesia cuando no se miró a sí mismo en la gloria. Cuando los ángeles se rendían en culto y en adoración a la santidad de su persona, Él miró la voluntad del Padre y Él decidió salir de un ambiente de comodidad, de adoración y venir a habitar un cuerpo de carne, bajarse a esta humanidad incrédula, perversa, un mundo pecador. Y Él lo hizo por estar sumiso a la voluntad del Padre. Y decidió venir para morir por el que cree en Él. Si tú quieres entender de qué manera debes amar a tu mujer, el amor tuyo no debe ser inferior a la calidad de esa renuncia. Hay hombres que dicen: yo amo a mi esposa, pero no se quedan una noche con ella cuando tiene fiebre. Aman a sus mujeres para hacerles un hijo, pero en las guardias tienen que parir a sus hijos solas. Ese no es el amor del marido en la iglesia. Y por eso muchos hombres pierden sus mujeres, porque nunca las supieron amar. El amor del marido es el amor de Cristo, el amor que se sacrifica, el amor que se entrega, el amor que se da todo para edificar a su novia, para salvar a su novia, para santificar a su novia. Para eso se encarnó Cristo. Él lo dio todo por amor. Y mi pregunta es la siguiente: marido de la iglesia, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu mujer? ¿Hasta dónde llega el límite de tu amor al Señor?
Lo que tú amas a Cristo se verá en tu amor a tu mujer. ¿Qué estás dispuesto por hacer o de hacer por ella? La entrega total al bienestar de la esposa. La Escritura enseña en segundo lugar: amad a vuestras mujeres, el límite de ese amor. Es vergonzoso ver cómo hombres casados buscan relaciones con mujeres que no son las suyas. Amad a vuestras mujeres. Hombres que son casados, pero que se percibe en ellos ese aspecto de seducción para con alguna que no es la suya. ¿Cuál es tu relación con tu secretaria, querido hermano? ¿Va con las faldas cortas para tentarte? A lo mejor descubre su escote. ¿Cuál es tu actitud? Tu compañera de trabajo, la profesora con la que estás. Maridos, amad a vuestras mujeres. El límite del amor es tu mujer, como el límite de la sumisión de ella sos vos. Este es el modelo divino, el que limita. Si tú estás en esta mañana zarandeado por una tentación carnal, debes entender que el límite de tu amor es tu mujer. Hombres que se desviven por la amiga de la primaria, por la profesora de la secundaria, por la abuela, por la mamá de la tía, pero a su mujer la dejan. El modelo de Dios no es este en la iglesia. El amor con el que Dios te ha capacitado para amar, al poner en ti el Espíritu de Santo y al derramar por su Espíritu su amor en ti, es el amor que debe estar concentrado, activo y practicado en la vida de tu esposa. ¿Con qué fin? Noten lo que dice el texto. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esta es justamente el modelo del amor. Debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Filipenses 2, 5 al 8 dice que Él se despojó a sí mismo. Él renunció a lo suyo. Él no se ajustó a sus derechos. Él renunció y se entregó hasta una muerte, y muerte de cruz. Entonces, el modelo del amor masculino es un amor de renuncia, es un amor de entrega humilde y es un amor hasta el final. Hombres que aman mucho a su mujer los primeros 5 años. Su rostro está terso, su silueta impecable, pero el pasar del tiempo deja sus efectos en esa anatomía. Y automáticamente, como ocurría en la sociedad romana, griega y en la judía, tenemos los escritos del rabino Hillel, allí, y también pasamos por Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, y nos dicen lo mismo. Dejaban a sus mujeres porque la comida no tenía sal, dejaban a sus mujeres porque ya su cara estaba arrugada y querían una mujer más joven. La iglesia no fue pensada así. El marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Tú no podrías tener entrada en la gloria si Cristo hubiese cortado su obra de redención a la mitad de camino. Es un amor de renuncia, es un amor de entrega humilde y es un amor hasta el final. ¿Cuál es tu actitud para con tu mujer? ¿La menosprecias? ¿La atacás verbalmente? ¿La comparás con otras más jóvenes, quizás más lindas? Entonces nunca supiste lo que es amar. Pedile perdón al Señor si lo estás haciendo. ¿Estás a punto de irte con otra? ¿Te está tentando tu amiga? ¿Estás por ser desleal para con la compañera de tu juventud? Arrepiéntete. Tu amor es para con tu esposa, para toda la vida.
dice que deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la calidad, un amor de renuncia, pero la finalidad del amor, y terminando ya, es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene de pedirle a sus hijos que imiten su amor? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene? Que la imitación del hombre sea el amor de Cristo por la iglesia. El propósito que Dios se ha trazado en su mente es que todas las mujeres de la iglesia sean santas. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tu mujer tiene mucho vínculo con otros hombres? ¿Tu mujer usa ropa que te causa malestar porque se evidencia en público? Empezá a revisar si tú la estás santificando. Arranca por ahí. El propósito del amor de Dios es para santificar a la esposa. La santificación de la esposa es que por la conducta santa del liderazgo del marido, la mujer nunca es expuesta al pecado, es alejada del pecado, alejada. Ese es el hombre que da gloria a Dios. La que con su liderazgo aleja a su mujer del pecado, no la echa en brazos del pecado. Eso es lo que dice acá. Entonces viene la mujer y le dice: papá, mira, vos sabés que a mí me gusta agarrar tal carrera universitaria, tal trabajo, me gustaría ir a tal lugar, me invita a tal grupo de amigas. Entonces el varón, ¿qué hace? Va y se pone delante del Señor: y esto, hay un olor medio raro, mira, mamita, no hagas eso. Eso es liderazgo. El hombre depende de Cristo, el Señor le indica en el corazón. Y el hombre guía a su mujer por caminos santos. Eso es amar. Eso es amar. Y la mujer que ama al Señor no agarra y dice: ajá, cuando duerma la siesta me cago. Cuando no me mire lo hago. Cuando no se dé cuenta me voy. Cuando esté en el trabajo le saco la mano. Eso no pensó Dios. Dios pensó que el amor sumiso de la Trina Deidad sea copiado por el matrimonio que le da gloria. Y la mujer dice: te amo, esposo, porque me dijiste con tanta sabiduría que no vaya a un lugar que a la larga mis amigas le hizo mucho mal. El resumen es que la manera de amar que santifica a la mujer, la santifica espiritualmente, moralmente y físicamente. El hombre debe cuidar la espiritualidad de su mujer, eso es amarla. El hombre debe cuidar la moral de su mujer, eso es amarla. Cuidado, esposos, cuidado con la pornografía en las relaciones íntimas. Eso no es amar a la mujer. Cuidado con las inmundicias en la relación marital. Eso no es amar a la mujer. El propósito del varón en el matrimonio cristiano es santificar a su mujer en todo aspecto. El liderazgo espiritual es que ella te vea orar. El liderazgo espiritual es que te vea leer la Biblia. El liderazgo espiritual es que cuando ella tiene una duda, tu respuesta sea Biblia. El liderazgo espiritual es que cuando ella va a dar un mal paso, tu paso camina el paso de Cristo en tu casa. El liderazgo espiritual es que cuando ella no sabe qué decisión tomar, tu decisión sea la que glorifica a Dios. Y esto la santificará espiritual, moral y físicamente. Y para terminar, Cristo es el ejemplo perfecto de su misión. ¿Saben lo que dice San Juan 6:38? Yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo he venido para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Tú quieres ver un ejemplo de su misión perfecta? Mira a Cristo. Cristo
vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que Él diera su vida para derramar su sangre y pagar el precio de los pecados de la iglesia en la cruz. Y entendemos por iglesia, pueblo de Dios, a todos los hombres y mujeres en toda la historia del tiempo que creyeron en Jesús. Recordemos su oración en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dice Hebreos: tu ley está escrita en mi corazón. Y sabes, si tú en esta mañana no estás en la familia de Dios, ven a Cristo. Tú eres un pecador que necesita de Él. Él vino a satisfacer la voluntad del Padre. Él vino a pagarle al Padre el precio de tu deuda. Si tú quieres glorificar a Dios siendo un hijo de Dios, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, deja esa vida de impiedad, de inmundicia, déjala. Él fue el sumiso perfecto, que cumplió su voluntad en la cruz. Pero Él amó con un amor perfecto. Juan 13:1 dice: habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Él no se detuvo en el camino para ir a Jerusalén. Él llegó a la cruz. Él no ejerció su poder como hijo de Dios deteniendo a los soldados romanos. Se dejó clavar. Él no oró al Padre para que envíe una legión de ángeles y lo bajen de la cruz. Se dejó matar. Y al final del proceso expiró diciendo al Padre: consumado es. Él quiso salvar y murió por todos los que en esta mañana creen en Él. Padre, gracias por tu palabra bendita y maravillosa en esta mañana. Gracias por el ejemplo de amor perfecto, Cristo Jesús. Un amor entregado, total, de renuncia, enfocado en satisfacer la voluntad del Padre y con la meta final de comprar a su novia en la cruz. Gracias porque somos la novia. Somos la novia que se casará en unión eterna en la gloria futura. Y podremos disfrutar de alabar, glorificar y bendecir tu nombre para siempre jamás. Padre, que los hombres y mujeres de esta iglesia puedan imitar a Dios en su amor. Las mujeres sumisas, así como lo están al Señor, a sus maridos, respetándolos con una actitud de castidad. Los maridos amando a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, enfocados en renunciar a todos sus derechos y sus bienes, con el propósito de edificar a sus mujeres en la santidad, para que den gloria a tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús.